Primero se me entumecieron las yemas de los dedos, luego toda la mano, mientras las palabras de mi padre se colaban por el teléfono y se me congelaban en el pecho. Patético, escupió su rectitud de domingo por la mañana, crepitando por el altavoz. No vengas a Navidad. Ahórranos tus mal humores. Estaremos mejor. Hizo una pausa y luego añadió con desdén practicado. Y no hagas que esto sea cuestión de dinero. Los adultos se encargan de sus propias facturas. Me quedé mirando la hoja de cálculo del presupuesto en mi portátil, la misma en la que había registrado 4 años de pago de su alquiler, la matrícula de mi hermano, los servicios públicos que mantenían sus luces encendidas mientras las mías parpadeaban. Mi mano temblaba ligeramente, haciendo que la cuchara golpeara contra mi taza de café con pequeños y avergonzados clics. Me llamo Olivia Bells. Tengo 27 años y pasé años siendo el cajero automático de la familia mientras trataban mi corazón como si no tuviera fondos suficientes. Esta es la historia de cómo dejé de financiar mi propia goma de borrar. Hay un tipo especial de silencio que ocurre cuando la persona que te crió intenta encogerte lo suficiente como para que quepa en su manada. Lo sentí en la mandíbula, en los huesos. Quería discutir. Quería suplicar. En cambio, vi vapor subir y desaparecer de mi taza como cada gracias que nunca había dicho. La casa olía a tostada de canela y tinta de impresora. Afuera, delgado la nieve susurraba contra las ventanas como alguien que borra suavemente una pizarra. Una cinta roja de los regalos abandonados del año pasado yacía enrollada cerca del azucarero, como una vena, de esas que siguen cediendo hasta que no queda nada. «No vengas», repetía papá, como si mi presencia fuera una mancha que restregar. De fondo, oía el ruido de las sartenes y la risa aguda y encantada de mi madrastra, Vanessa. Alguien, probablemente mi hermano Ryan, murmuró, por fin. Como si una puerta se hubiera cerrado a tiempo. Vale, dije. La palabra más pequeña que jamás me hizo sentir como si estuviera al borde del precipicio. Colgué la llamada y me quedé mirando la hoja de presupuesto que había mantenido como un altar secreto. Alquiler, papá. Servicios, papá. Matrícula, R. Fechas de vencimiento resaltadas en amarillo. Correos electrónicos de confirmación guardados en carpetas ordenadas. Adulto, había dicho. Ocúpate de tus propias facturas. Abrí el portal del banco. El cursor parpadeó, un latido impaciente, luego otro. En algún lugar de mi apartamento, la calefacción chasqueaba y chasqueaba como pasos lejanos, decidiendo si irme o quedarme. Me quedé inmóvil sobre la gestión de pagos recurrentes, mi pulgar rozando el borde de esa cinta roja hasta que se me clavó en la piel. En el pasillo, vibró mi teléfono, un mensaje de voz de papá llegó antes de que el tono de llamada se apagara por completo. Le di al play y me incliné hacia adelante. Contuve la respiración mientras su voz llenaba la habitación como una corriente de aire colándose por debajo de la puerta. El mensaje de voz empezó con estática, de esas que suenan como si alguien estuviera pensando demasiado si debía hablar. Luego, un suspiro. Olivia, mira, quizá lo dije mal. Vanessa cree que eres demasiado sensible. Te tomas las cosas como algo personal. No me lo hagas difícil. Vale. Esa palabra, sensible, me recorrió el cuerpo como hielo bajo los pies. Casi podía ver su rostro en la ventana oscura, la arruga entre sus cejas que siempre significaba, me has decepcionado otra vez. A la mañana siguiente, fui a la cafetería de la esquina con mi portátil. El aire de diciembre era tan cortante que me hacía daño. Pedí el café solo más barato, abrí mis correos y vi los recordatorios de alquiler, las facturas de la matrícula y las notificaciones de la compañía eléctrica de siempre. Durante años, esas facturas habían llegado a mi bandeja de entrada, pero vaciaban su saldo porque había vinculado mi cuenta a la suya. Porque la familia ayuda a la familia, dijo una vez cuando tenía 20 años y era lo suficientemente ingenua como para creer que la generosidad no debía sentirse como una deuda. Esa frase se repetía en mi cabeza mientras miraba la pantalla del banco. La familia ayuda a la familia. Hice clic en desactivar el pago automático y luego en cancelar el enlace. Los correos de confirmación se acumulaban como pequeñas revoluciones. Mi teléfono vibró. Un mensaje grupal de Ryan. Papá dice que estás armando drama otra vez. Aléjate este año. Siguió un emoji de copo de nieve. La versión digital de su silencio petulante.
A pesar de haber bloqueado la mayoría de sus mensajes hacía meses, había mantenido activo el chat grupal familiar solo para estar informada sobre festividades y emergencias. Miré por la ventana del café. Un padre y su hija pasaron riéndose de algún secreto. Llevaba un gorro de Papá Noel demasiado grande para su cabeza. Él le llevó el chocolate para que no lo derramara. Sonreí y entonces vi mi reflejo. Ojos cansados, manos firmes. Habían pasado años tratándome como una billetera envuelta en disculpas. Pero el invierno enseña paciencia. Entierra lo que no pertenece. Cerré mi portátil, dejé una propina de $1 que no podía dar y caminé a casa a través del silencio de la nieve. El mundo parecía limpio por una vez. Mi bandeja de entrada volvió a sonar. Un nuevo mensaje de voz de papá. Aún no lo reproduje. Algunos silencios merecen perdurar antes de romperse. Para cuando llegué a mi apartamento, el anochecer había convertido la ciudad en una acuarela de morados y dorados magullados. Las luces navideñas al otro lado de la calle parpadeaban como un latido nervioso. Demasiado brillante, demasiado alegre. Tiré mis guantes en el mostrador, abrí el nuevo mensaje de voz de papá y presioné play. Olivia, la compañía eléctrica llamó y dijo que la tarjeta rebotó. ¿Qué está pasando? Sabes que no puedo lidiar con esto ahora mismo. Solo arréglalo. Solo arréglalo. No como estás, no lo siento. Su voz transmitía la misma orden que usaba cuando era niña. El tono, que significaba que mejor me moviera antes de que se le agotara la paciencia. Me quedé allí parada, con el teléfono pegado a la oreja, dejando que sus palabras se asentaran como polvo frío en el aire. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido de la nevera. La aplicación de mi banco seguía abierta en mi portátil, con el saldo estable, intacto por una vez. Mi corazón latía más lento de lo habitual. Ni enfadada, ni asustada, solo tranquila. Como el momento después de una tormenta, cuando te das cuenta de que ya no queda nada que se lleve el viento. Un recuerdo me asaltó. 13 años. Papá gritando sobre cómo las zapatillas nuevas de Ryan eran una inversión y cómo mis materiales de arte eran un desperdicio. Yo también me quedé callada entonces, prometiéndome que algún día ganaría lo suficiente para no necesitar nunca más su aprobación. Cumplí esa promesa. Simplemente nunca pensé que necesitaría desganarme su amor para mantener la paz. Esa noche, la nieve cayó espesa contra la ventana, silenciando el mundo exterior. Redacté un breve correo electrónico. Todos los vínculos financieros entre nuestras cuentas se han eliminado permanentemente. ¡Feliz Navidad! Lo leí 2 veces. Mi reflejo se difuminaba en la pantalla. Luego pulsé enviar. Mi teléfono se iluminó al instante. 10 llamadas perdidas, luego 12. Por fin, un mensaje de Ryan. Ha sido demasiado lejos. Está furioso. Lo miré fijamente, con el pulgar sobre la respuesta. Durante 4 años había sido su red de seguridad, el hilo invisible que los unía. Ahora ese hilo se había roto, y estaban atravesando su propio invierno. Afuera, la luz de la calle parpadeó una vez, como un parpadeo lento y deliberado, y susurré, por fin. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de golpes incesantes. Conocía ese ritmo. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 golpes firmes. Ryan. Abrí la puerta a medias. Estaba allí de pie, con su abrigo de diseño, su bufanda roja y esa sonrisa permanente que decía, «Estoy aquí para limpiar tu desastre otra vez». Aunque me había mudado 2 veces desde que empezó la disputa familiar, Ryan siempre había podido encontrarme a través de nuestra cuenta compartida de Amazon, que había olvidado desconectar. La misma cuenta que usé para enviarle los libros de texto el semestre pasado. «Papá está loco», dijo sin saludar. «No hay luz y la matrícula está atrasada». Se acercó, bajando la voz. «Haces esto para llamar la atención». Me apoyé en el marco de la puerta. «¿Atención? Llevo 4 años pagando esas facturas, Ryan. Ni siquiera me diste las gracias». Puso los ojos en blanco. «No tenías por qué, Olivia. Simplemente lo hiciste. Es algo típico de ti, ¿verdad? El acto de mártir». Las palabras me impactaron más de lo que quería admitir. Pasó junto a mí y entró en mi apartamento, escudriñando el espacio como un inspector. Su mirada se detuvo en el pequeño árbol de la esquina, envuelto en suaves luces amarillas. El único regalo que me había permitido.
Vives sola con esto, murmuró. Quizás papá tenga razón. Estás rara últimamente. Inhalé lentamente, manteniendo un tono firme. Ya me cansé de fingir que el amor se mide en dinero. Ryan se burló. ¿Has cambiado? Bien, respondí. Frunció el ceño, paseándose de un lado a otro. Mira, puedes enviar los pagos. Está avergonzado. El casero ha estado llamando. Lo vi juguetear con su teléfono, desesperado no por la comodidad de papá, sino por el control. Eso era lo que todos querían. Una versión de mí que se mantuviera callada, obediente, conveniente. No estoy arreglando lo que me rompió, dije en voz baja. Se quedó paralizado, con los ojos entrecerrados. ¿Entonces nos estás castigando? No, dije. Por fin te dejo sentir lo que yo sentí durante años olvidado. El silencio se prolongó hasta que incluso el reloj pareció temer la hora. Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic como la última línea de un capítulo que había releído demasiadas veces. Cuando sus pasos se desvanecieron, me dejé caer al suelo junto al árbol. Las luces se reflejaban en los adornos plateados que brillaban tenuemente sobre mi piel. Por primera vez en años, la Navidad no parecía una actuación. Parecía una paz vestida de silenciosa rebelión. 2 días después, llegó el primer mensaje de papá. Corto, cortante, escrito como un aviso de factura en lugar de una súplica. Necesito fondos. Deja de actuar como un niño. Alquiler vencido. Lo leí 2 veces y luego puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. El apartamento estaba lleno del suave aroma a pino de mi arbolito, el que nunca pedía nada a cambio. Una tormenta de nieve se arrastraba por la ciudad, amortiguando el mundo. Me envolví en una manta y vi los copos caer contra la ventana. Cada uno disolviéndose como una disculpa tácita. Durante años, había transferido dinero mientras escuchaba el eco de sus insultos por teléfono. Demasiado emotivo, nada práctico. Nunca lo lograrás sin nosotros. Nunca se dio cuenta de que ya lo había hecho. Lo único que necesitaba para sobrevivir era el coraje de dejar de salvar a personas que disfrutaban viéndome ahogar. Esa tarde, parpadeó una notificación. Buzón de voz 3 nuevos primero. La voz de papá arrastraba las palabras con furia. ¿Crees que me estás dando una lección? Eres inmaduro. Segundo, silencio, salvo el tenue sonido del viento y algo que casi sonaba a arrepentimiento. Tercero, la voz de Vanessa, quebradiza como el cristal. Está enfermo, Olivia. Te necesita. No hagas que esto gire en torno a tus sentimientos. ¿Mis sentimientos? Me reí. De esos que salen medio rotos, medio libres. Serví café, abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta dedicada a los registros financieros, que había mantenido meticulosamente desde que empecé a ayudarlos. Cada pago que había hecho, cada transferencia, cada débito automático tenía recibos a mi nombre. Los organicé en una sola carpeta, prueba de responsabilidad. Luego redacté un correo electrónico al casero, a la universidad y a las compañías de servicios públicos, confirmando cortésmente que todas las cuentas estaban ahora bajo su responsabilidad legal. Sin ira, sin amargura, solo un lenguaje limpio y oficial. Al anochecer, llegó otro mensaje de Ryan. Papá dice que eres despiadada. Te arrepentirás de esto. Lo miré mientras la calefacción silbaba como un suspiro cansado. Mi reflejo en la ventana parecía tranquilo. No despiadada, simplemente terminado. Afuera, los villancicos cantaban débilmente desde la tienda de la esquina, con voces suaves e inciertas. Como si el mundo mismo no estuviera seguro de si seguir celebrando o finalmente empezar a cambiar. La mañana después de Navidad, me desperté en silencio. De ese tipo que no se siente pacífico, sino vacío. Sin llamadas, sin disculpas, solo quietud, como si el mundo se hubiera detenido a tomar partido. Preparé avena, me senté junto a la ventana y observé cómo la nieve sepultaba todo lo que no había aprendido a seguir adelante. Entonces llegó un ping, no de papá, sino del portal de la universidad. Aviso, cuenta de estudiante suspendida por matrícula impaga. El hijo de Ryan, al que había estado cubriendo discretamente desde su primer año. Me quedé mirando la pantalla. Había configurado alertas de cuenta para todos los pagos que gestionaba, incluida la matrícula del hijo de Ryan, lo que explicaba por qué seguía recibiendo notificaciones incluso después de detener los pagos.
Así que, por fin les había llegado. Por una vez, no era yo quien tenía problemas. Bajé la página y vi una nota de la oficina del tesorero. Intento de contacto con mis padres sin éxito. Sonreí levemente. La ironía era deliciosa. Todos esos años, papá llamándome inmadura. Sin embargo, su vida dependía de mi silenciosa constancia. Al mediodía, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad de pánico. Ryan, ¿qué hiciste? Sus clases están congeladas. Papá, has humillado a esta familia. Vanessa, has demostrado que eres cruel. Leí cada mensaje lentamente, bebiendo café entre su indignación como si fuera un nuevo idioma que finalmente dominaba. Responsabilidad. Escribí una sola respuesta. Las acciones tienen consecuencias. Feliz Navidad. Enviar. Esa noche, di un paseo por el parque cerca de mi apartamento. Los árboles estaban envueltos en suaves luces doradas, el aire fresco e indulgente. Los niños bajaban en trineo por la colina, la risa resonando en el frío. Me di cuenta. Esta fue la primera Navidad en la que no estaba tratando de ganarme el amor a través del sacrificio. La primera en la que la paz no me costó un pedazo de mí misma. Cuando llegué a casa, el contestador automático parpadeó en rojo otra vez. Presioné play. La voz de papá era más suave esta vez. Insegura. Olivia, quizá no debería haber dicho esa palabra. Quizá me pasé. Llámame. Vale. No la borré. Tampoco la guardé. Simplemente la dejé sonar hasta que la cinta se silenció. Un silencio que por primera vez me pertenecía por completo. Los días se difuminaron en ese tranquilo lapso entre Navidad y Año Nuevo, cuando el mundo parece medio dormido. Afuera, la nieve derretida había convertido las calles en espejos, reflejando las luces de las ventanas donde se reunían las familias. La mía no era una de ellas. Pasé la tarde reorganizando mi pequeño apartamento, no por aburrimiento, sino por ritual. Cada estante que vaciaba me hacía recuperar centímetros de mí misma. Guardé viejos extractos bancarios, recibos de donaciones, incluso esas notas garabateadas donde papá una vez escribió: enviar antes del viernes. Todo fue a parar a la misma caja de cartón con la etiqueta de cierre. A mitad de camino, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, no eran papá ni Ryan. Era un número desconocido. Olivia, esta es la señora Kent, la casera de tu padre. Lamento molestarte, pero tu padre dijo que te encargaste de sus pagos. Lleva 2 meses de retraso en el alquiler. Me dio tu número. Debería estar embarazada. La interrumpí con suavidad. No, ese acuerdo terminó. Por favor, contáctalo directamente. Su pausa fue amable. Entiendo. Llevas años ayudándolos, ¿verdad? Sí, susurré. Pero ya terminé. Cuando colgué, me quedé quieta un buen rato. La ciudad zumbaba débilmente afuera, los autobuses gruñendo, el viento serpenteando por los callejones, la vida continuando sin permiso. A medianoche, abrí mi diario y escribí 3 líneas. No soy su fondo de emergencia. No soy su esponja de disculpas. No soy su vergüenza que arreglar. Luego apagué el teléfono por completo. Esa noche soñé con la casa del lago que solíamos visitar cuando era pequeña. Antes del remaraje, antes del resentimiento. En el sueño, estaba de pie en el muelle, sosteniendo la cinta roja de mi cocina. Lo dejé caer al agua y lo vi alejarse flotando como una vena, liberando presión. Al despertar, el primer amanecer de un nuevo año pintó de oro mi techo. La calefacción se encendió, estable, cálida. Por una vez, no temí el sonido. Era como si recuperara el aliento. No sabía qué vendría después, pero sabía que sería mío. El día de Año Nuevo llegó tranquilo y sin color. Las calles estaban mojadas por la nieve derretida, el aire contenía ese tenue olor metálico a cambio. Preparé té, abrí las cortinas de par en par y me senté en el suelo rodeada de cartas sin abrir, facturas, recordatorios, exigencias. Todas dirigidas a una versión de mí que ya no existía. Cuando mi teléfono por fin volvió a encenderse, era una solicitud de videollamada de papá. Durante un largo minuto, lo vi sonar, el reflejo de la pantalla parpadeando contra mi taza. Entonces respondí. Parecía mayor, sin afeitar, con ojeras, una lámpara inclinada detrás de él, como si todo en su mundo estuviera inclinado al revés. Olivia, empezó con voz insegura.
No me di cuenta de todo lo que hacías. Las cosas se complicaron después de que dejaran de pagar. No debería haberte llamado inmaduro. Observe su rostro. El hombre que una vez me trató como un cajero automático con latidos ahora parecía humano, frágil, incluso. ¿No te diste cuenta?, dije en voz baja. Porque era más fácil que gritar. Parpadeó, intentando sonreír. Tal vez podríamos hablar alguna vez. Empezar de cero. Asentí, pero no en señal de promesa, solo de reconocimiento. Tal vez. Pero esta vez tiene que ser real. Sin deudas, sin culpa. Él asintió de vuelta, comprendiendo más en silencio que con palabras. Colgamos, y la habitación se sintió a la vez más luminosa y triste, como una herida que por fin había dejado de sangrar, pero que aún recordaba el dolor. Esa mañana decidí que mantendría un contacto limitado con mi padre de ahora en adelante, solo llamadas mensuales, con límites firmes sobre el dinero. Ryan y Vanessa seguirían siendo figuras distantes en mi vida, su relación conmigo alterada para siempre, pero no del todo rota. Abrí la ventana. Entró un aire frío, cortante y honesto. El sonido de las campanas de la iglesia llegaba débilmente desde el centro, mezclándose con risas provenientes de algún lugar abajo. Susurré en ese aire, no para él, ni para nadie, solo para mí. La paz no siempre llega como perdón. A veces llega como distancia. Doblé el último documento bancario y lo metí en la caja de cierre, sellándola. Encima, coloqué esa cinta roja, la misma que una vez simbolizó obligación. Ahora significaba liberación. Mientras el viento se abría paso entre las cortinas, dejé que la tranquilidad se instalara, cálida e inquebrantable. Por primera vez en mi vida, no esperaba la aprobación de nadie. Era libre. En cuanto al hijo de Ryan, cuya educación había financiado discretamente durante 2 semestres, tendría que buscar otro camino. Le envié un último correo electrónico explicándole que ya no podía cubrir su matrícula, pero incluí información sobre opciones de ayuda financiera. Su respuesta, una tour, entiendo, me dijo que lo encontraría. Algunas lecciones se aprenden por necesidad.